Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hay un tema el día de hoy que necesité molestar al ingeniero Lozano por su experiencia como empresario, por su experiencia como líder y por su experiencia de tener una amplia relación directa con negocios muy grandes en México, que fue toda su vida profesional. Muchos de ustedes ya escucharon en este programa, en el Viernes de Frena, que el ingeniero manejó dentro de todos los temas que el banco Wells Fargo canceló sus transacciones con lo que es básicamente el Banco del Bienestar, un banco realmente que ha sido muy criticado porque no funciona operativamente en el marco amplio de transacciones, pero sí hace lo que es, pues, una serie de facilitar lavado de dinero. Y algo bien interesante, el ingeniero Lozano lo anticipó. Desde que salió el Banco del Bienestar, él dijo, no, este banco me huele a lavado. Y así sucedió, ingeniero Lozano. Y aquí te pongo una imagen de cómo ahora vas a un banco Wells Fargo y vas a ver cómo el cajero te hace el escaneo de los billetes. Vamos a ponerla completamente en directo para que lo vean en la pantalla. Permíteme. Tú llegas a cualquier cajero de Wells Fargo y esto es lo que sucede. Pones el dinero para depositarlo y enfrente de ti la computadora escanea los billetes. Ahora, parecería un juego de niños, pero hay que recordar que este banco, cuando operaba como Wachovia, era el banco que lavaba todo el dinero del cartel de Sinaloa. Entonces, básicamente, después de esta serie de transacciones, pues el banco Wells Fargo compró a Wachovia, que es un banco más pequeño, pero no dejaba de ser poderoso, pero hicieron una serie de medidas que han ido beneficiando a la banca en Estados Unidos, y la principal es que ya a nivel internacional, la FDIC, Federal Deposit Insurance Commission, dijo a todos los bancos que para que tengan operatividad en el estado internacional de las remesas, tienen que estar ajustados a estas medidas. O sea, que yo le mando, vamos a pensar, nunca lo hago, pero yo le mando un dinero a mi hermana y en la transacción llega por sistema electrónico, pero es obvio que ese dinero físicamente en algún momento tiene que llegar a México. Al llegar a México, al Banco de México, a la sucursal del banco por medio de la cual lo envié, ellos están obligados a escanear los billetes y mandar la base de datos al FDIC de los Estados Unidos y a las autoridades correspondientes que ya tienen un órgano especial antilavado
que ya empezó de una manera más agresiva y posiblemente, ingeniero Lozano, en las próximas semanas, casas de envíos de dinero, propiedad de mexicanos muy conocidos, podrían ser detenidos por autoridades federales de los Estados Unidos. Y esto es muy riesgoso porque esto va a ser la alerta para avisar que detienen el lavado de dinero o lo detienen. No tienen otra alternativa. Y yo sé que tú hasta has mencionado en el programa gente que tiene años haciendo envíos, que incluso el presidente Bukele, hicimos un programa especial, pidió a México que detuvieran terroristas de la Mara Salvatrucha en México y fueron detenidos y entregados a El Salvador sin orden de extradición ni nada. Simplemente Ebrard pidió, ok, se los damos, pero que no se diga a la prensa. Y esa gente estaba muy metida con los envíos de dinero, tanto de México como de Estados Unidos, a otros países a manera de lavado. Buenas noches, buenos días, ingeniero. ¿Qué te parece? Un saludo, apreciado Frank, y pues no es ninguna molestia el que tengamos este programa especial, porque la primicia que tú estás mencionando era la crónica de una lavadora anunciada. Efectivamente, lo tratamos en varias ocasiones, que la forma en que López, así como festeja esta estrategia de abrazos, fallida completamente, pues forma parte del mismo rompecabezas el asunto de celebrar y festejar las remesas como si fueran un logro de él. Cualquier mexicano, inclusive con poca preparación, Frank, sabe que el gobierno de la 4T, esta dictadura castrochavista, no tiene absolutamente nada que ver con la llegada de remesas. Me refiero a festejarlo, celebrarlo, verlo como un acto de triunfo, cuando nos debería de dar vergüenza y pena que los mexicanos tengan que ser expulsados de sus raíces, de su familia, de su terruño, para poder sobrevivir y poder enviar dinero a México. O sea, es el mundo de lo bizarro, de lo contradictorio, de lo surrealista, el que un presidente celebre la llegada de remesas, porque es un indicador de la incapacidad que tiene el país para poder absorber, asimilar, pues los mexicanos que quieren trabajar honesta y legalmente, teniendo que arriesgarlo todo. Pero tiene sentido, Frank, cuando sabemos ya de el presunto complicidad con los cárteles del crimen organizado, y entonces cae perfectamente la pieza del rompecabezas, donde él da abrazos, libera al Chapito, saluda a la mamá del Chapo, le dice don Joaquín, va a la celebración del cumpleaños del Chapito, visita 4 años Badiraguato, lo pescan con el contubernio de Segalmex, que el propio López dice no hay acto de corrupción dentro de un gobierno que no esté enterado el presidente. Y por eso su deseo de salvar a este señor Ovalle de Segalmex, que ya duplica la corrupción de la estafa maestra en este departamento del gobierno de la 4T, que ha hecho de las suyas para ya sumar 15,500 millones de pesos de irregularidades. Pero vamos al tema. Pero es importante que todos los mexicanos tengan el contexto de cómo arman los rompecabezas, que ya nos dejan muy claro el que los Estados Unidos, viendo la forma en que ha respondido México, pues ha tomado acciones en el flujo del dinero, en este proceso de congelar el movimiento de dinero de los cárteles de mexicanos, cuando ven que un López, pues en todo caso se dedica a insultar, a llamar departamentito, llamar bodrio, y bueno, verdaderamente darle patadas al socio comercial de México, que es los Estados Unidos, y sin duda
ahora se entiende el fundamento que debió haber tenido la Wells Fargo para marcar los billetes, porque es una forma de decirlo. Sigue el dinero y por lo tanto llegarás con el criminal. Este proceso que tú estás dando una primicia a todos los mexicanos, Frankie, que por eso de inmediato te dije, claro que sí, Frank, es importante que los mexicanos sepamos esto, de cómo ya los bancos en Estados Unidos están aplicando un protocolo a los billetes que llegan para ser enviados como remesa, y puede tener dos ángulos, Frank. Uno, el marcaje de billetes para ver en manos de quién caen en México y por lo tanto seguir la pista del dinero y no necesariamente retenerlos, simplemente marcarlos. Y la otra es la actuación de contención, de decir, oiga, señor, usted está trayendo aquí billetes que traen una historia rara y aquí están apareciendo en nuestras computadoras porque estos billetes pues fueron usados en actividades ilegales, clandestinas o de tipo oscuro. Entonces, Frank, yo sí creo que va a tener fuertes consecuencias. Ahí está implicado también este asesor de la presidencia, Ricardo Salinas Pliego, que por cierto tiene completamente quebrado Electra, debe 35,000 millones de pesos en impuestos, y él viviendo en Miami está tratando de ver cómo patea el balón hacia adelante. Pero todo el mundo sabemos que es un verdadero capo y que ha sido parte del contubernio de la 4T. Entonces, Frank, estas acciones en las que se desnuda por completo que el tema de las remesas, al estar vanagloriándose del récord, pues olía mal, apestaba mal. No era lógico a pesar de los apoyos trillonarios que dio el gobierno de Biden y a lo mejor en su momento algo el de Trump, para efectos de paliar la pandemia, el que sí había una lógica de que aumentara un poco la llegada de dinero a México, pero no en la forma en que se está dando. Cuando tú calculabas la gente que recibe el dinero, te daba operaciones millonarias como para decir que estaban siendo remesas legales o naturales, llamémosle razonables, que recibe una familia por sus familiares que trabajan en los Estados Unidos. Sonaba, como dicen, camina como perro, ladra como perro, orina como perro, es perro. Y creo que vamos pronto a saber las consecuencias que esto va a tener, toda vez que tuvo que tomar esta acción el gobierno de Estados Unidos al ver verdaderamente la negligencia y la clara complicidad del dictador López en todo este asunto de abrazos, lavado de dinero, facilidades para el crimen organizado internacional. Y bueno, tú lo sabes, en Segalmex, la persona, bueno, el caso de Segalmex es uno en el que se ha encontrado la conexión con cárteles del crimen de Venezuela, de Cuba, etcétera. Pero además acaba de sacarse también un tema fundamental, y era la forma en que se enviaba dinero a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, cuando sucede un siniestro como el del Centro de Detención Migratorio, donde se encuentra una liga de que todos los servicios de seguridad privada eran dados por el cónsul honorario de Nicaragua, un mexicano como el que acaban de pescar ahí de Segalmex, que hacía compras de azúcar que no existían, un señor de nombre Hiram Zurita, que ya fue, ahorita ya está vinculado, y claramente López va a tratar de hacer todo lo posible para salvarlos. Pero en este caso del cónsul honorario de Nicaragua, pues era muy claro que contratos del orden de 3,000 millones de pesos eran formas de entregar dinero, probablemente también del lavado de dinero, pues directamente a las dictaduras latinoamericanas. Entonces, Frank, el tema ya es imposible no ver el que este gobierno de la 4T o de los cuatreros, pues verdaderamente es un narcogobierno, y creo que ya se está tardando el gobierno de Estados Unidos para pues verdaderamente calificarlo como tal. Y yo creo que a lo mejor ahí tú puedes tener más información,
Pero sí, el Banco Bienestar, la forma en que estaban poniendo las sucursales, la forma en que se creó con supuesta participación militar, olía mal, Frank, desde que nació. Tú no puedes meterte en actividades que son eminentemente de tipo civil. Lo que a un gobierno le corresponde es regularlo, vigilarlo, supervisarlo, pero ya meter mano es como otro tema, Frank, en el que ya tendré oportunidad de platicar contigo. Tengo aquí en mis manos un reporte que va a ser chuza, apreciado Frank, y que está relacionado con este que tú estás tocando. El Tren Maya es un tren militar preparado para movimiento de tropas y posiblemente una infiltración apoyada por Rusia para tomar el cinturón del sureste y enfrentar probablemente eminentes, digamos, violencia entre Rusia y Estados Unidos. Todos los hoteles, aquí tengo el detalle, apreciado Frank, pero es otro tema que habrá que buscar, que tú puedas hacer participar a alguien de la inteligencia de Estados Unidos o alguien cercano a ellos para ver que esta estafa del Tren Maya no tiene nada que ver con turismo. Nada, absolutamente nada. Los 6 hoteles que se están construyendo están llenos de 160 Master Suites para albergar a 6 soldados en cada Master Suite. Son exactamente iguales. Pueden estacionarse hasta 600 en cada una de ellas, Frank. Cada 600 móviles, automóviles, tanques de guerra. Está raro. Tú no puedes imaginarte un hotel con un estacionamiento para 600 autos, Frank, en lugares que simplemente generan un anillo de movimiento potencialmente militar, manejado por militares, que no tiene sustentabilidad desde el punto de vista económico y que el único sentido que tiene es sumándolo al aeropuerto militar de Santa Lucía, hoy llamado Chaifa, más la refinería ante un embate de necesidad de gasolina en un conflicto con Estados Unidos, pues todo va acumulándose, Frank, y nada, como este aspecto que tú estás tocando, de lavado de dinero, que ya los bancos de Estados Unidos están revisando, pues no hay ninguna pieza del rompecabezas que no quepa en este narcogobierno, dictadura castrochavista. Hace sentido, Frank, y es increíble porque a pesar de los grandes monstruos de medios que tenemos en México, tanto televisoras como radios nacionales, no tocan ni con el pétalo de una rosa lo que en tu programa, Frank, nos ha permitido enseñarle a los mexicanos. Y es importante decirle a los mexicanos que nos ayuden a que se difunda más tu canal, que ha tenido el valor y la capacidad para que platiquemos temas que no los ves en ninguna mesa política, de seguridad, de análisis de los medios nacionales mexicanos. Nunca se habla de cómo llegan esas remesas, a cuánta gente le llegan, por qué llega a mostrarse cifras del orden de $57,000 al año por familia receptora de remesas. No checa, Frank, y ahorita está dándose al clavo con esta información que tú das, y mientras estemos dentro de la dictadura, pues es foros como el tuyo, que está en Atlanta, Georgia, la que nos permite decirles a los mexicanos la verdad. Hoy platicaba, fíjate, con mis compañeros del Consejo Rector Nacional, que lo único que sostiene a Frena, que no es un asunto de recursos, es de voluntariado, pero es la verdad, es decir la verdad. Dijimos, y hoy quiero hacer mención por ser Domingo de Ramos, algo que compartía contigo en el WhatsApp en la mañana, Frank, y es que de 1990, años después de aquella opción que Poncio Pilatos le dio al pueblo de Judea, de decir, ¿a quién quieren que liberemos? ¿A Barrabás
o a Jesucristo. Y la gente escogió a Barrabás, como el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, en forma intencional, eligieron que López continuara 3 años más en aquella consulta constitucional en la que fue despreciado el INE, que ahora se presentan como defensores y que ya fue tomado por la señora Guadalupe Tadei, que está confirmado que tiene 6 familiares, 4 de ellos directos, hermanos, que están en los gobiernos de Morena. Uno de ellos es el director general de Litio MX, creo que se llama Jaime Tadei, y así encuentras a 7 familiares de la actual presidenta del INE, en donde en tu programa varias veces dijimos es la crónica de una toma anunciada. Hoy, el Reforma en su primera plana, Frank, presenta la foto para desmentir una pregunta que le fue hecha a López. ¿Conoce usted a la señora Guadalupe Tadei? Y él dijo que no la conoce, que le pareció una persona honesta y que con ella no iba a haber la misma corrupción que con Lorenzo Córdoba de presidente. Claramente era un homenaje a la señora Tadei. Bueno, pues el Reforma presenta una foto donde está el señor López Obrador teniendo a Guadalupe Tadei, hoy presidenta del INE, a su derecha, con 4 hermanos de la señora Tadei involucrados totalmente con Morena. Y en una dictadura, esto lo habíamos anunciado desde la revocación de mandato. Cuidado con decir terminas y te vas, abstención activa, porque vamos a terminar entregando el INE y quién sabe si podamos hablar de unas elecciones libres en el 2024, que ha sido la gran zanahoria que ha utilizado el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Poner como un evento futuro el rescate de México para ganar tiempo, y ya cada día más llegamos a la conclusión de que hay un pacto de estos partidos llamados de oposición funcional o simulación para que Morena continúe en el poder. Wow, ingeniero, aquí tengo la portada de Reforma, menciona lo de Segalmex, y me interesaría ver si encontramos... Sí, dale hacia abajo. Hacia abajo. Hoy no lo he leído, tengo la suscripción y a veces no tengo ni tiempo. Puedes poner a lo mejor el norte. Bueno, tú supiste lo que acaba de pasar también en Teotihuacán, que fallecieron 2 personas en un siniestro en un globo aerostático. Pero a lo mejor si presentas el norte, en el norte estoy seguro que ahorita en la página principal, y supongo pues lo tiene el Reforma, pero en la página del norte, que vean los mexicanos, y estaría muy bueno que leyeras quiénes son los que están en esa foto con López Obrador. Dale hacia abajo. Bueno, ahí se sigue presentando el que aparentemente el Estado de México lo toma Morena y a cambio les da chance de quedarse con Coahuila. Dale más abajo. Ahí está la foto. Esa es. Déjame abrirla. Y dice... Ante de todos los mexicanos, López Obrador le dijo al público mexicano una mentira cínicamente, que no conocía a Guadalupe Tadei. Y AMLO sí conocía a Guadalupe Tadei. Si quieres leer los nombres de toda la gente que está enredada de la familia Tadei. Sí, dice, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que no conocía a Guadalupe Tadei, la nueva presidenta del INE, en una imagen de la familia Tadei en redes sociales, revela lo contrario, y sí, la está presentando el Grupo Reforma, la foto en lujo de detalles, ingeniero Lozano. Así es, mira, Frank, el joven que está al lado derecho de Guadalupe Tadei es Pablo Tadei, director de la empresa Litio MX. El engaño que hizo López de, según él, nacionalizar el litio, pues se lo dio a este señor Pablo Tadei.
Y luego tiene Ivana Celeste Tadei, diputada local de Morena en Sonora. Y Jorge Tadei, que es el superdelegado de la 4T en Sonora. Ahí ves enredado a Alfonso Durazo, Amalio Fabio Beltrones, que fue el que permitió y jugó para que Sonora se convirtiera en un estado moreno. Y bueno, el cinismo, Frank, como este de las remesas que acabas de mencionar, el lavado de dinero, el hacer como si él tuviera algo que ver con el precio del dólar o el precio o las remesas, no tiene nada que ver. Es quererse colgar una medalla para engañar y dar a tole con el dedo a los mexicanos, como cuando dice también que no conoce a Guadalupe Tadei. Sí, es muy evidente. ¿Cómo no vas a ver si él nombró al superdelegado en Sonora, si él nombró al director general de Litio MX? O sea, Frank, de veras, lo que comentábamos en el pasado programa de Viernes de Frena, ya no nos queda otra más que trabajar fuertemente por la renuncia de López con la presión social, porque sería una excepción mundial que logremos quitar esta dictadura a través de medios electorales o jurídicos. ¿Quién dice esto? No lo digo yo. Lo dice el doctor Jean Char después de 60 años de investigación. Estas dictaduras no te las acabas con procesos electorales. Ahí vemos Venezuela, Nicaragua, Bolivia, ni tampoco te las quitas con procesos jurídicos. El caso de Pedro Castillo en Perú, bueno, digamos que se salió de control de la agenda castrochavista, porque era un hombre totalmente, ese sí estaba, pero para llorar. Pero bueno, lo acaba de mencionar que es un evento vergonzoso el que después de haber intentado este golpe de Estado, Pedro Castillo, lo siga defendiendo López, pero cae en el rompecabezas de un narco mandatario, como lo es él, en donde muchos oramos porque los Estados Unidos venga y lo recoja en un helicóptero y lo saque del Palacio Nacional, pero no por ello. Ante esa posible esperanza, sabemos que la responsabilidad es nuestra. No es del PRI, no es del PAN, no es del PRD, no es MC. Al contrario, lo he dicho con todas sus palabras. El soberbio PAN y descompuesto nos heredó al corrupto PRI que nos dejó finalmente con el narco Morena. Son la misma gata revolcada, pero en decadencia. Hoy la solución no son ellos. Ellos son el problema. Y nos toca a nosotros los ciudadanos levantar la voz. Y hoy, Frank, te voy a mandar un video que vamos a enviar en el boletín de Frena de hoy, que no tiene absolutamente un segundo de desperdicio. Y es el que con motivo de las elecciones en Argentina se creó un foro donde fue invitada esta diputada de nombre Cayetana Álvarez Toledo, de madre argentina y de padre español, que verdaderamente ha generado un parteaguas en la narrativa en España, pero lo acaba de hacer en Buenos Aires el día de ayer. Y ella habla, Frank, de que procesos condescendientes, pusilánimes, tibios, no jalan, no funcionan, y que hay que entrar al conflicto. Ella manifiesta en forma poética, en un discurso de aproximadamente 16 minutos, el que más nos vale ser capaces de enfrentar el conflicto, tener un perfil en donde te dé orgullo que te llamen facho, te dé orgullo que te llamen conservador, te sientas feliz de que te califiquen de neoliberal, porque ese es el ataque psicológico más fuerte de estos grupos comunistas de la ultraizquierda que han verdaderamente arrebatado hasta el discurso cuando nos quieren tener de tolerantes cuando ellos están haciendo lo que se les pega la gana, Frank. Y tan hacen lo que se les pega la gana, ingeniero Lozano, que las órdenes de aprehensión, las investigaciones contra políticos y criminales mexicanos han salido de las Cortes de Estados Unidos. En México, la Fiscalía no ha movido un dedo para agarrar narcos,
para encontrar el lavado. Y para cerrar la página de lo que comentamos inicialmente en este programa dedicado a lo que está haciendo el ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, para investigar, puso su página en español. Y algo bien interesante, anuncian que las compras de armas en Estados Unidos, y aquí donde ves la metralleta en la parte superior izquierda, abajo del logo, ya van a tener también una secuencia, o sea, los registros de las armas ya van a tener un trace, como le dicen en inglés, no sé cómo se traduciría. Así como se llama rastreo. Ajá, así como el dinero lo están escaneando, ya van a seguir el arma, a ver si, porque todos los carteles compran armas bajo nombres ficticios de agencias de seguridad que trabajan para el gobierno. Eso me lo confirmaron de muy buena fuente. O sea, López Obrador está permitiendo la violencia en México porque presentan registros de portación de arma general. O sea, un departamento de policía local tiene ante la Secretaría de la Defensa Nacional un registro global de portación de arma de fuego, y esto significa que ese registro cada año o cada mes le meten una lista de armas. Bueno, estos grupos criminales vienen a Estados Unidos con empresas ficticias, compran cantidades industriales de armamento y balas con permisos de la Secretaría de la Defensa. ¿Quién los da, ingeniero Lozano? Número 1. Número 2, más abajo donde dice ATF, avisos, el gobierno de Estados Unidos va a dar la oportunidad al pueblo de México a que reporte casos de lavado de dinero y casos sospechosos de criminalidad por parte de autoridades. ¿Qué ofrece el gobierno de Estados Unidos? Seguridad. Si la información proporcionada a nivel confidencial conduce a una captura exitosa, el gobierno de Estados Unidos podría hasta dar residencia permanente en Estados Unidos a la persona y su familia, documentación quizás bajo otro nombre para protegerlos, y un porcentaje de la cantidad del dinero que se requisa. O sea, vamos a pensar que esta persona reporta un caso de lavado de $100 millones. Esta persona recibe en una cuenta especial un porcentaje de esos $100 millones confiscados. O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene un plan agresivo como alfombra que va a trabajar en todos los frentes. Además, déjame cerrar el tema, porque no me pude aguantar. Muy bien. Hemos estado hablando de que las fuerzas especiales entrenan un operativo como el de Noriega. ¿Para qué país? Nadie sabe, pero mucha gente piensa que es para México. Las deserciones del ejército mexicano están a la orden del día. Y Estados Unidos está reclutando soldados mexicanos entrenados que conocen perfectamente la ciudad, el palacio, y son más de 300 ya, ex soldados, guardias nacionales, que intervendrían en una posible detención de, se maneja mucho, Manuel Bartlett y Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard en la primera camada. O sea, no van por uno, van por tres. Y como siguen dando problemas y crecientes, esto ya va en serio. Estados Unidos no habla porque ellos tienen tratados en papeles firmados por López, por Ebrard, por Manuel Bartlett. Y si te fijas, hace unos días, la Corte Federal de Estados Unidos revivió en documento el caso del general Salvador Cienfuegos y el caso de Kiki Camarena.
No están encarpetados, no son lo que le llaman en Estados Unidos, tienen un nombre. Esos casos que en México dicen ya le dieron carpetazo, tienen un nombre en inglés que no recuerdo en este momento, pero acaban de anunciar que están vivos. ¿Por qué? Porque eso le da la autoridad a las fuerzas especiales de ir por ellos y traerlos a la justicia federal. Frank, mira, es una lástima que efectivamente todos los actos de justicia y de persecución de los delitos se esté haciendo a miles de kilómetros de nuestro país. Es una tristeza enorme. Pero esto que tú comentabas tiene fundamento. Acuérdate que pescaron a un teniente coronel de la Sedena vendiendo armas en la zona de Guerrero. O sea, ya aquí ya hay hechos y datos, o sea, no es una especulación. Hay en los vestigios de esta gestión de Luis Crescencio Sandoval la claridad de que, como decían, ellos se dedicaron a decir, es que quién sacó la información, y por qué Wikileaks, y por qué Guacamaya, y por qué... No, olvídate del mensajero. Lo que menos querían atender era que fue pescado infraganti un teniente coronel de la Sedena vendiendo las armas. Segundo, lo que tú decías, nada del tráfico de armas a México, por mucho que haga berrinche Marcelo Ebrard como una segunda cara, pues recuerda que es un hombre de varias caras. Oye, las aduanas las manejan los militares, migración la manejan los militares, los puertos los manejan los militares, los aeropuertos los manejan de militares, por favor. Entonces aquí hay una responsabilidad de que cualquier arma que pudiera haber sido introducida ilegalmente a México es por la ineptitud o complicidad del gobierno de la 4T. No hay manera de zafarse de eso. Es como si ahorita quisieran echar la culpa por lo que ocurrió en el centro de detención de migración de Juárez, con esto que ya suma 40 muertos, porque hay 11 heridos graves, uno de ellos entendemos ya murió, de los 39 contabilizados, por eso habló de 40, y en ese sentido, Frank, pues eso de aventar la pelota y empezar a distraer con cajitas chinas, pues ya sabemos qué es lo que tiene en el libro de texto este narcogobierno de López, que hoy por hoy los mexicanos tenemos que tener un perfil diferente para enfrentarlo. Y es este del que hablaba Cayetana, de gente combativa, dura, radical, asertiva, y que no caiga en el juego de llevar la fiesta en paz. Calladito te ves más bonito, sé más tolerante, no hagas olas. Eso no jala, Frank, y lo estamos viendo en cada rincón de México. Así es, ingeniero Lozano, y te quiero agradecer porque sé que la gente de Frena siempre está al alba. Y ahora, nada más para cerrar ese punto de ese teniente coronel, acá en Estados Unidos ya está la documentación de los permisos de Sedena firmados por Luis Crescencio Sandoval y por... Bueno, ahora ya no le piden permiso al Congreso ni al Senado, no sé cómo firman el protocolo, pero se supone que deberían de tener esas importaciones masivas de armas de fuego, todo el papeleo, pero Estados Unidos ya tiene el trace y por eso esta comisión de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego hace todo el seguimiento y yo creo que en algunos días o quizás semanas, veremos los resultados de agencias de envíos, así como lo vimos ya con el Banco Bienestar. Veremos también algunas cosas más sobre armas de fuego y si Estados Unidos puede, va a hacer rodar cabezas directo a las Cortes Federales, porque algunos de esos personajes tienen hasta edificios de lujosos apartamentos, en Hialeah, no es Hialeah, en Miami Beach, un sector más pegado a Boca Ratón, que es donde tienen Salinas Pliego y Emilio Azcárraga también. Emilio Azcárraga Gallín y los soldados del gobierno en el poder, los achichincles. Y bueno, Frank, pues en este momento
de la Semana Mayor, en la que celebramos el Domingo de Ramos, no tengamos dudas, esta invitación que hizo Ken Salazar es querer llevar a Manuel Bartlett a que sea atrapado, porque todos sabemos que hoy Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, son el equivalente a Dimas y Gestas que quisiéramos los mexicanos que ya fueran crucificados, porque ellos han sido los responsables de todo lo que está pasando en nuestro país. Y no podemos perder México, Frank, no estamos dispuestos a perderlo, y sabemos, como lo dijo Cayetana Álvarez Toledo, que tenemos que generar verdaderamente una insurgencia ciudadana para que grite a voz abierta la necesidad de la renuncia de López, que yo la veo cercana, Frank. Algo me dice en mi corazón que está cercana. Sí, tenemos que acabar con la 4T. Dios te bendiga, Frank. Gracias, Dios bendiga a la audiencia. Feliz domingo, feliz día, feliz noche. Gracias, ingeniero. Con esto de la guardería o de la prisión de inmigrantes, han estado saliendo a nivel internacional comentarios de los venezolanos. Ya recuerda que están deportando Estados Unidos a México 30,000. Y son gente que no paga impuestos, no se integra a trabajar, por eso los deportan. Bueno, rápidamente, México no tiene ni para darles de comer a los migrantes. Bueno, si no les da de comer a los pobres, mucho menos para darles de comer a los migrantes que están llegando. Gracias, ingeniero Lozano, disculpa por haberte molestado. En lo absoluto, Frank. Saludos a la audiencia. Una feliz y muy buena Semana Santa. Bueno, apreciados amigos, ya me dio pena molestar al ingeniero Lozano, pero ya esta semana, el lunes, llega a Manhattan el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, listo para enfrentar el primero de 4 juicios que se le siguen. El primero es por una famosa actriz de películas pornográficas, Stormy Daniels, que es su nombre de artista. Stormy, o sea, significa una tormenta, y bueno, hasta ponían las caricaturas a Donald Trump con el mechón despeinado, precisamente después de los encuentros con esta mujer. Eso sucedió cuando el hijo de Donald Trump tenía unos 3 meses de edad, que acababa de nacer, y Donald Trump le pidió a uno de sus abogados de confianza, que lo van a ver en las imágenes, que le hiciera llegar de dinero de otras empresas $130,000 a Stormy Daniels para que no hablara del caso, ya que Donald Trump estaba por lanzarse, o se había lanzado como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió? El propietario de una revista de esas escandalosas, el National Enquirer, le pagó a Stormy Daniels mucho dinero para tener los derechos exclusivos de la historia. Y el dueño de la revista lo que hizo fue sepultar la historia para que nunca sea utilizada, precisamente para proteger a su amigo Donald Trump. Y ahora todo el caso está en dimes y diretes, porque nunca se había visto que un expresidente de los Estados Unidos se viera envuelto en toda esa situación. Ahora, el hecho no sucedió cuando Donald Trump era presidente, número 1. Número 2, las acciones que hizo el abogado, quien pagó con cárcel y que ahora es el testigo estrella de la fiscalía, pues podrían desquebrajarse, ya que este personaje se atrevió a declarar que él podría ser el próximo candidato a la presidencia de Estados Unidos y reveló algunos secretos de la actitud del presidente en ciertos asuntos, y es el arma política que los abogados de Donald Trump van a sacar en corte. No creo que sea detenido Donald Trump, pero la acusación sí va a fermentar los otros litigios que hay en corte, como el que se sigue aquí en Atlanta de la llamada al secretario de Estado. Donald Trump, recordemos que perdió la elección por una diferencia de 45,000 votos. No es nada.
comparado a que tiene 75 millones de seguidores. O sea, ahí se ve que es una lucha política y Donald Trump no deja de decir que es una cacería de brujas. It's a witch hunt, lo dice claramente. Ahora, Donald Trump, pese a que mintió en sus impuestos, que ya fueron revelados y que también tienen otra investigación, la llamada al secretario de Estado no para decirle que alterara los votos, sino que según él, para que viera cómo estaba la situación y ver si él iba ganando, pero ahí había insinuaciones que legalmente tendrían una connotación de intimidación. Y el caso principal, el del 6 de enero, saber si Donald Trump incitó a toda esa violencia en la que participaron exmilitares, expolicías, incluso algunos policías, y fallecieron miembros de la Guardia de Seguridad del Capitolio. Entonces, todo esto tiene encerrado a Donald Trump en una maraña política de acusaciones legales, que la intención principal no es meterlo en la cárcel. Lo que quieren los demócratas es quitarle la oportunidad de que vuelva a participar en una elección, en un cargo de elección popular. ¿Por qué razón? Porque los 75 millones de seguidores de Donald Trump siguen con él. Y todos están conscientes que todo esto es para desacreditarlo, y ante las frustraciones del manejo de la economía y del manejo de la frontera por parte de algunas personas que están quejándose que no están recibiendo lo que prometió Joe Biden, pues hay muchas cosas en el aire. Vamos a ver, pero esta historia revela lo que se espera esta semana en corte, siendo la Semana Mayor, la Semana Santa, enjuiciando al presidente Donald Trump. Acá se le llama presidente, aunque ya hayan dejado la oficina. Vean el reportaje. The historic indictment of former President Trump. As we mentioned at the top of the hour, sources familiar with the Trump case and pending arraignment say his indictment contains more than 30 counts related to falsifying business records to hide hush money payments during a campaign. Yeah, the investigation by the Manhattan District Attorney's Office began when Trump was still in the White House and relates to a $130,000 payment made to adult film star Stormy Daniels days before the 2016 presidential election. So with a case involving so many players, we want to bring in Eyewitness News reporter Lauren Glassberg to take a closer look at that angle for us. Lauren. Well, listen, David, as with any titillating story, this one is about sex, money, power, and cover-ups. The key characters include the former commander-in-chief, some of his former business associates, 2 women, and a prosecutor. Donald Trump, the former president of the United States, is the main player here. In 2006, while he was starring in The Apprentice on TV, he met a woman named Stormy Daniels in Nevada. Stormy Daniels was an adult film star. In this case, maybe her biggest star turn yet. She says the two had sex. Trump was married and his son was just 3 months old at the time. Twice, Daniels tried to sell her story about Trump, but there wasn't much interest until 2016 when Trump was running for president. David Pecker, the publisher of the National Enquirer, was interested in her story, but he didn't want to print it. Instead, he wanted to bury it as a favor to his friend Donald Trump. Daniels got $130,000 to stop talking about it. That hush money came from Michael Cohen, Trump's lawyer and fixer. Cohen says Trump approved of the payoff to Daniels. After Trump was elected president, Trump and his reimbursed Cohen. But those payments to Cohen were falsely recorded as legal fees, and that's a key component of the New York case against Trump. Cohen served time for campaign finance violations related to the hush money payments and is now a key witness for the prosecution. For Donald, since we're talking about convicted felons, see you on Tuesday, pal. Alan Weisselberg is currently serving time in prison for tax evasion. He was the Trump Organization's chief financial officer, and Cohen says it was
was Weisselberg's idea to reimburse Cohen for the hush money payments over the course of 12 months to make it look more legitimate. Karen McDougal was also paid hush money after what the former Playboy Playmate claims was a 10-month affair with Trump some 20 years ago. And finally, there's Alvin Bragg. He's the Manhattan District Attorney elected to office in November of 2021. Graduated Harvard Law School, he's black, and he could be the first prosecutor to bring a criminal case against a former president. And of course, Bragg couldn't be moving forward with this case if a grand jury hadn't found that there was compelling evidence to do so. The former president calls all of it a witch hunt. Liz? Lauren, thank you. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.